¿Cómo están, hermanos? Buenas tardes. Sean bienvenidos a este culto de adoración al Señor. Hoy somos poquitos, pero igual el fervor, la promesa de nuestro Dios es real y se cumple a cada instante. Vamos a iniciar nuestro culto y les quiero recordar que el tiempo del preludio es justo para que nos pongamos en comunión con el Señor. Ya saludó al que tiene al lado, hermano. Ahora ponga toda su atención en honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Para los que nos están viendo también en redes, pues pueden compartir el culto para alguien que lo necesite en este momento. Vamos a iniciar este culto y vamos a ponernos en sintonía con nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos. Te damos gracias, Dios, porque tu amor y tu cuidado siempre es con nosotros. Te pedimos que en esta tarde tú te agrades con nuestra adoración, Señor. Permite que estemos dispuestos a abrir nuestros corazones, abrir nuestro entendimiento para escuchar tu voz, para dejarnos guiar hacia tu camino, Padre. Bendice cada una de las cosas que hagamos en este culto, que todo sea para tu honra y gloria, Señor. Que no nos distraigamos con ninguna cosa, Padre, más que el deseo de adorarte, de exaltarte, Señor. Estamos aquí porque te necesitamos y porque tú siempre has sido fiel con nosotros. Reconocemos tu poderío en esta tarde, Señor. Utiliza los labios de nuestro pastor, sé tú el que hable a través de él. Bendice cada cosa que se haga en este culto. Ve el corazón de mis hermanos, sánalo. Habla directamente a sus vidas, Señor. Permítenos salir más bendecidos esta tarde después de este culto, Señor, y que pongamos en práctica todas las enseñanzas que tú nos dejaste para tener una vida digna, una vida que a ti te agrade. Todo esto lo hacemos por ti y para ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo están, hermanos? Qué gusto verles. Vamos a iniciar nuestro culto y les voy a pedir el favor que ahí en su Biblia me ayuden a buscar. Juan. Vamos al libro de Juan, al capítulo número 16, hermanos. No, perdón, 14. Juan, capítulo número 14. Y vamos a hacer lectura del versículo 21 hasta el versículo 26. Conforme lo vayan encontrando, les voy a pedir el favor que se pongan de pie. Vamos a hacer esta lectura al unísono, hermanos, de manera potente. Hoy somos poquitos, ¿no? Pero vamos a hacer que esta lectura bíblica se escuche en verdad con poder. Vamos a leer la palabra de nuestro Señor en el libro de Juan, capítulo 14, versículos del 21 al 26. La palabra de Dios dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas: no, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama,
no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Podemos repetir todos juntos el versículo número 26, hermanos. Hagámoslo con potencia. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y su promesa se cumplió, hermanos. Vino Jesús a pagar por nuestros pecados. Vino Jesús a enseñarnos que tener una relación directa con el Señor es posible. Ahora es personal, ahora es entre Él y usted y Dios, hermano. ¿Está feliz por eso? ¿Entiende la santidad del Señor y que usted se puede acercar a Él de manera directa, sin necesidad de intermediarios, sin necesidad de un sacrificio más que el anhelo de su corazón, la necesidad del Padre? Entonces vamos a cantar esta mañana, vamos a continuar con los cantos navideños y vamos a cantar: Oh Santísimo, felicísimo, grato tiempo de Navidad. No permita que estas fechas le den para abajo, hermano. Alegrémonos porque nuestro Padre está con nosotros. Cantemos, Oh Santísimo. ¿Está contento de estar hoy en la casa del Señor? Hay un himno que dice: ángeles cantando están, tan dulcísima canción. Todas las canciones que entonamos no son para nosotros, hermanos. No son para que aquí suene lindo. Se la estamos cantando al Señor. Y eso es personal, hermano. Usted adore al Señor como usted tenga necesidad en su corazón. Vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a entonar: ángeles cantando están.
presencia se siente a cada instante. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? Gloria a Dios. Vamos a entonar un último himno, hermanos. Al mundo paz nació Jesús. Desde que el Señor está aquí, nosotros podemos sentir paz en nuestro corazón. Experimentemos esa paz, dispongamos nuestras vidas para que en verdad sea el Señor el que nos guíe a través de su poder, de su majestad, y nosotros ser instrumentos para su gloria. Cantemos: al mundo paz nació Jesús. Su lugar un segundo, y esto es rápidamente, solo para reconocer si hay alguien que nos visite esta mañana por primera, segunda, tercera vez. ¿Hay alguien que esté de visitas con nosotros el día de hoy, hermanos? ¿Alguien puede reconocer a alguien que esté de visita el día de hoy? Pues si somos todos de casa, hermanos, vamos a ponernos de pie y salude al hermano que tiene al lado. Vamos a cantar: es por su amor, gocémonos porque el Señor se agrada cuando su pueblo se junta. Gloria es para nuestro Señor. Hermanos, pueden tomar su asiento. Hemos tenido un lindo momento de alabanza, nos hemos podido dar un abrazo, estamos gozosos en este culto. ¿Eso es cierto, hermanos? Es tiempo de que recojamos nuestros diezmos y ofrendas, hermanos. Le voy a pedir por favor ahí a mis hermanos encargados que pasen al frente. Y vamos a hacer una oración, hermanos, todos en conjunto. Dispongamos este tiempo también para el Señor.
Gracias, Padre, porque tu promesa ha sido fiel con nosotros y en ningún momento nos has dejado desamparados, Señor. Permítenos aprender a ser agradecidos con todo lo que nos das. No permitas que nuestros ojos se fijen en todo lo que no tenemos, sino en todas las bendiciones que tú derramas, Padre. Cuida los corazones de mis hermanos en esta tarde. Si tienen alguna necesidad, permite que nosotros como hermanos de la iglesia podamos ayudarles a saciarlos, Señor. Dales la tranquilidad de que tú estás obrando en sus vidas y que tú les darás hasta que sobreabunde, Señor. Permítenos confiar en ti, que nuestras necesidades, que los anhelos de nuestro corazón están en tus manos y que tú harás con ellos lo que tú quieras, Padre. Permítenos hacer buen uso de este dinero como iglesia, Señor, para que tu reino crezca. En nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo están, hermanos? Muy buena tarde. Nuestro Señor es bueno con nosotros. Nos permite nuevamente estar en este lugar para buscar juntos su rostro. Y yo compartía desde la semana pasada que todo este mes yo iba a estar compartiendo algunos temas en relación a estas fechas, porque definitivamente creo que es importante que nosotros tengamos, mis amados hermanos, muy claro lo que estamos celebrando, muy claro lo que estamos haciendo. Y hoy vamos a hablar de un tema que quizá para nosotros no tenga demasiada relevancia. Sin embargo, para nuestro entorno sí. Y quiero invitarles a que abran, por favor, la palabra de Dios. Va a estar también, obviamente, proyectado en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versos 18 al 25. Yo le voy a dar lectura en la Nueva Traducción Viviente. Mateo, capítulo 1, versos 18 al 25. Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso sucedió
para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá a un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo, y José le puso por nombre Jesús. María, sin lugar a duda, ocupa un lugar importante en la vida religiosa de nuestro país. Y finalmente, antes de comenzar a hablar de esto, discúlpenme, me detengo un segundo. Pasen todos los pequeños. Pásenme todos los pequeños al frente. Quiero orar por ustedes antes de iniciar, para que puedan retirarse. Ya me estaban echando ojos feos, lo sentí. Por eso mejor me freno, porque si no, para que puedan salir con sus maestras a tener esta clase de coro, que puedan enseñarles, seguro que nos sorprendan pronto con lo que están aprendiendo. Vamos a orar por estos pequeñitos. Padre, agradezco tanto, Señor, la oportunidad de estar juntos en este lugar, y sobre todo gracias por la vida de estas bellas, Señor, princesas que están entre nosotros. Bendícelas, Señor, y permite que lo que aprendan pueda, Señor, mostrarles quién eres tú, te aprendan a conocerte, a amarte y a obedecerte. En el nombre de Cristo, amén. Gracias, pequeñitas. Pasen, por favor, allí con sus maestras. Decía entonces que María ocupa un lugar importante en cuanto a la vida religiosa de nuestro país. De acuerdo con las tradiciones populares, el próximo 12 de diciembre, ¿no?, en el cual pues prácticamente ya tenemos encima el día de mañana, se estará celebrando en nuestro país el Día de la Virgen de Guadalupe. Esto se celebra porque se le apareció por cuarta ocasión a aquel indígena llamado Juan Diego. Y según dice el relato, el hecho sucedió muy de mañana, cuando el nativo de Cuautitlán salió en busca de ayuda para su tío enfermo. Dicen los narradores, la patrona de México se encontró con el humilde hombre junto al pocito, en donde le dijo que su tío ya se encontraba sano. Así pues, le pidió que subiera a la cumbre del cerro del Tepeyac, en donde encontraría unas rosas, en época y en un lugar en donde no florecían, las cuales tenía que reunir y llevar ante el señor obispo como una prueba de sus milagrosos encuentros, en los que solicitaba la construcción de un templo en las cercanías del lugar. Hacia el mediodía, Juan Diego fue recibido por el obispo Zumárraga, quien presenció cómo del ayate de Juan Diego caían varias rosas de Castilla, y al mismo tiempo que la manta se revelaba la imagen de la Virgen de Guadalupe. Tras el milagro de esta cuarta aparición de la Virgen, el 12 de diciembre del año 1531, el hecho se celebra desde entonces con gran devoción. La primera noticia que tenemos de un festejo oficial es de 1667, cuando por bula del Papa Clemente IX se instituyó el 12 de diciembre como el día de fiesta en honor a la Virgen de Guadalupe. Para 1824 el Congreso de la Nación declaró el 12 de diciembre como fiesta nacional. ¿Sabía usted todo eso? En 1988, la celebración litúrgica de la Virgen fue elevada al rango de fiesta también en todas las diócesis de los Estados Unidos de América. Actualmente se han multiplicado las expresiones de amor guadalupano. Los peregrinos que celebran a la Virgen en la villa suman aproximadamente los 2 millones de visitantes. Como ya es tradición, las celebraciones comienzan el día de hoy, 11 de diciembre, a las 18:45 horas, con la serenata popular a la Virgen de Guadalupe, seguida de diferentes homenajes hasta las 24 horas, cuando se entonan las tradicionales mañanitas. Toda la madrugada hasta las
20 horas del 12 de diciembre continúa una serie de misas, entre las cuales la más importante es la dedicada a la celebración y bendición de las rosas al punto del mediodía. Así es, mis hermanos, como en México millones de católicos celebran el Día de la Virgen de Guadalupe. Popularmente se dice que todo mexicano es guadalupano, ¿no? Eso es lo que siempre escuchamos en las calles. De hecho, se le llama, ¿no?, Nuestra Señora de Guadalupe. Pero, ¿qué dice, mi amado hermano, la Biblia sobre María? ¿Qué dice las Escrituras sobre este personaje? Y es de eso precisamente de lo que nosotros vamos a hablar y vamos a tratar de responder a esa pregunta. ¿Qué dice la Biblia sobre María? Y en primer lugar, yo entiendo que la Biblia describe a María como una mujer muy favorecida. Muy favorecida. Ahora, tengo que decir que de una forma pues general, la Virgen María y la Virgen de Guadalupe en el contexto católico son la misma persona. No son personas distintas, son la misma persona. Pero miren lo que dice la Escritura, y voy a ocupar el Evangelio de Lucas para que usted también lo tenga abierto. Y no fue equivocación nuevamente de dedo, sino fue con todo propósito. La lectura que leímos en Mateo nos deja ver precisamente datos interesantes de cómo fue que nació Jesús, pero también de quién era María. Pero en estos pasajes, de forma específica, vamos a ir respondiendo esta pregunta. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Lucas 1:28. La Biblia entonces sí describe a María como una mujer bendita, como una mujer muy favorecida. La Nueva Versión Internacional dice: y el ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo tú, que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Dios describe a María, la madre de Jesús, como una mujer muy favorecida. Esta frase, muy favorecida, viene de una sola palabra griega que esencialmente significa mucha gracia. Es decir, lo que nosotros deberíamos de tener muy claro es que María recibió la gracia de Dios y la recibió en abundancia. Ahora, ojo, la gracia, hermanos, es un favor no merecido. Es un regalo inmerecido. Es decir, la gracia es una bendición que nosotros recibimos aunque no la merezcamos. Es algo que disfrutamos, que proviene de Dios y que no nos lo hemos ganado, que no hemos hecho absolutamente nada para merecerla. Ahora, cuando leemos esto en el contexto de María, entonces podemos entender que María, como cualquiera de nosotros, necesitaba la gracia de Dios, porque ella también necesitaba un Salvador, como cualquiera de los presentes, como cualquiera de los que están afuera de este lugar. María misma lo entendió. María misma lo declaró en Lucas 1:47. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María no se pone al nivel de Jesús, María no se pone al nivel de Dios. María reconoce que la gracia que recibió proviene de Dios. Así que la Virgen María, por la gracia de Dios, reconoció que necesitaba a un Salvador en su vida. Ahora, ojo, hermano, porque la Biblia nunca dice que María era alguien diferente, más allá de un ser humano normal que Dios eligió para usar de una manera extraordinaria. Definitivamente era una mujer especial, por algo Dios puso sus ojos en ella. Yo creo de verdad, por lo que dice la Biblia, que María era una mujer justa, era una mujer temerosa de Dios y por eso era muy favorecida por Él. Pero al mismo tiempo,
María era un ser humano y como ser humano era pecadora. Necesitaba a Jesucristo como su Salvador, como lo necesitamos cualquiera de nosotros. No hay, mi amado hermano, no hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y que nunca peque. Esto es lo que dice el sabio en Eclesiastés capítulo 7, verso 20. ¿Recuerdan lo que dice Romanos 3, 23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en ese todos también está María. Si afirmamos que no tenemos pecado y lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Eso es lo que dice Juan en la primera de Juan, verso 8, capítulo 1. ¿No es entonces que María fuera inmaculada, fuera santa, que nunca pecó? No es que María naciera sin pecado, sino que fue una mujer que halló gracia delante del Señor, recibió esa gracia en abundancia y fue un instrumento poderoso en las manos de Dios para cumplir el plan redentor de Dios. Así que si lo tenemos entonces claro, María, mis amados hermanos, es una mujer común, pero que disfrutó y recibió de una gracia enorme del Señor, porque fue muy favorecida por Él. Entonces tengo que decir, en segundo lugar, que la Biblia describe a María como una mujer normal, pero muy bendecida. Miren lo que dice el capítulo 1 de Lucas, versos 42 y 45. Elizabeth dio un grito de alegría y exclamó a María: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres, y tu hijo es bendito. Eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. Usted sabe bien que la que está hablando aquí es su prima, la mamá de Juan, al que después llamamos nosotros Juan el Bautista. Y esto se describe porque la Biblia dice que cuando María vino al encuentro de su prima, ¿no?, el bebé que llevaba en su vientre se movió. Y es la reacción que tiene Elizabeth. Ahora, cuando entendemos esto, entonces la Virgen María no tuvo una inmaculada concepción. La Biblia no sugiere que el nacimiento de María fuera otra cosa aparte de un nacimiento humano normal o cualquiera. Tenía familia, tenían primos, como el caso de Elizabeth, y es más, nosotros ni siquiera sabemos por la Biblia cómo ni cuándo nació María. No sabemos qué edad tenía, no sabemos en dónde estaba. La Biblia no hace ninguna referencia a sus padres. Aunque la Iglesia Católica sí saca los nombres de los padres de María, Joaquín y Ana, de lo que se conoce en la teología como el protoevangelio de Santiago, uno de los evangelios que se consideraron apócrifos y que no entraron en el canon de lo que nosotros hoy tenemos como palabra de Dios. Por eso la Biblia no menciona nada sobre eso. Pero muchos en la fe católica de estos evangelios que no son considerados verdaderos sino apócrifos, sacan estos nombres, Joaquín y Ana. Pero la Biblia no habla de ello en ninguna parte. Y hermano, por lo menos yo he entendido que cuando la Biblia guarda silencio es porque Dios no está interesado en que nosotros sepamos más sobre el tema. Es así de simple. Es cierto que hay muchos que son curiosos y que le buscan y le rascan, pero en realidad para nosotros como hijos de Dios, la Biblia es nuestra fuente de autoridad máxima. Y si la Biblia no habla sobre algo, como que no hay mucha razón como para dedicarle tanto tiempo. El otro punto que yo creo que es importante tener claro es que la Biblia no describe a María como siempre virgen. Si usted se da cuenta, en estos versos que hemos leído en los evangelios, sí se hace mención de que María era virgen, ¿no es cierto? Pero se está haciendo mención de que María era virgen porque quedó embarazada de Jesús.
Y el énfasis está en que ese niño fue concebido por el Espíritu Santo. En realidad el énfasis no está en que María si fuera, digamos, que la figura central o principal. Miren lo que dice Lucas en el capítulo 1, versos 26 en adelante. Cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, que era lo que yo les compartí hace un momento, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, a una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse, todavía no estaba casada, pero ya estaba más que dada, estaba comprometida con un hombre llamado José. ¿Quién era José? No sabemos mucho, pero la Biblia dice que era descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo: saludos, mujer muy favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. ¿Quién será muy grande, María o Jesús? Jesús. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Pero ¿cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. María le dice al ángel: ¿cómo puede ser esto posible si soy virgen? ¿Cómo voy a quedar embarazada si soy virgen? María era una virgen cuando dio a luz a Jesús, pero no fue virgen permanentemente. La idea de la virginidad perpetua de María, mis hermanos, no es bíblica. La Biblia, de hecho, nos enseña, porque el mismo José después lo declara, ¿no? Cuando nosotros vamos al Evangelio de Mateo, como leímos al inicio del mensaje, pero no la conoció. ¿De quién está hablando? De José. José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Esta palabra, hermanos, hasta, no la conoció hasta, claramente indica que José y María, después del nacimiento de Jesús, tuvieron intimidad, tuvieron relaciones sexuales normales después de que naciera Cristo. Sí, María permaneció virgen hasta el nacimiento del Salvador, pero después de eso, José y María, según lo que la Biblia dice, tuvieron más hijos. Y para tener más hijos tuvieron que hacer la tarea. No hay más. No lo inventamos, no es en detracción a la Virgen, es lo que la Biblia enseña. ¿Fue virgen? Sí, antes de concebir a Jesús. Pero después de que Jesucristo nació, la Biblia dice que José y María tuvieron relaciones sexuales. Por lo menos Jesús tuvo, si así lo queremos ver, 4 medios hermanos. La Biblia nos da sus nombres: Jacobo o Santiago, José, Simón y Judas, no el Iscariote. Este Judas era el hermano de Jesús. Y lo sabemos otra vez porque la Biblia lo enseña. Dice Mateo capítulo 13, verso 54 en la Nueva Versión Internacional, verso 55, perdón. ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Jesús también tuvo, hasta donde la Biblia dice, medias hermanas, aunque no se mencionan sus nombres ni se sabe cuántas eran. Todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. ¿Dónde aprendió todas estas cosas? Eso es lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 13, verso 56. Todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Hermanos, Dios bendijo y favoreció a María, dándole varios hijos más. Lo que en este caso la Iglesia Católica es algo inconcebible, porque ellos obviamente siguen creyendo, ¿no? Porque así aún lo declaran, que María sigue siendo siempre virgen, ¿no?
Y esto para ellos sería como echarle tierra a su creencia. Pero en realidad, lo que nosotros tenemos que tener muy claro es que ella fue muy bendecida por el simple hecho de que el Señor le permitió tener más hijos. Ahora, Jesús nació con un propósito, ¿no es verdad? Y por supuesto que el Padre sabía que Jesucristo iba a entregar su vida, es decir, que iba a morir. Por eso también se ve aquí el favor de Dios al otorgarles más hijos. Lo que en esa cultura era aceptado como la indicación más clara de la bendición de Dios sobre una mujer. Por eso era tan terrible, tan catastrófico para una familia en aquel tiempo no tener hijos. Porque para la gente en aquel momento que no podía tener hijos era algo así como que Dios les hubiera echado una maldición o que algo hubieran hecho mal, porque no iban a tener descendencia, su nombre moriría con ellos. Y esto era algo que a los judíos les pesaba demasiado. Por eso el hecho de que la Biblia describa cómo José y María tuvieron más hijos, habla del favor y de las bendiciones que esta familia recibió de parte de Dios. Así que la Biblia en ningún lugar dice que María fue siempre virgen o perpetuamente virgen. Otro punto importante, mi hermano, a señalar es que la Biblia no describe a María como una mujer a la que se le tenga que reverenciar o adorar. Jamás. Miren lo que dice Lucas en el capítulo 11, verso 17. Porque yo creo que esto es importante. Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Aquí obviamente se le está hablando a Jesús. Y en cierta ocasión que Jesús estaba hablando, una mujer fue la que proclamó estas palabras. Ahora, ¿por qué es que yo leo este verso? Porque yo creo que nunca hubo mejor oportunidad para que Jesús declarara que María era digna de alabanza y adoración que ese. Cuando esta mujer le dice, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste, era como la mejor oportunidad para que Jesús le hubiera dicho a la mujer y a quienes escuchaban, sí, bienaventurada esa mujer, ríndanle homenaje, ríndanle culto, alábenla, adóranla, venérenla. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Mire lo que dice el verso 28. Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Sabe qué es lo que a mí me dice esto cuando lo leo de forma inmediata? Que para Jesús la obediencia a la palabra de Dios era mucho más importante que ser la mujer que dio a luz al Salvador. ¿No es cierto? Él dejó de enfocarse en María, que fue lo que esta mujer señaló, para enfocarse entonces en la palabra de Dios. Y eso, hermanos, creo que es muy importante, porque en ninguna parte de las Escrituras, ni Jesús o cualquier otra persona dirige alabanza, gloria, adoración, veneración a San María. Elizabeth, la pariente de María, podemos entender que de alguna forma, entendiendo otra vez el concepto, la raíz de la palabra alabar. Esta mujer alabó a María en Lucas 1, 42 al 45. Elizabeth, dice la Escritura, dio un grito de alegría y exclamó a María, Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y tu hijo es bendito. ¿Por qué tengo este honor? Que la madre de mi Señor venga a visitarme. Cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre. Eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. Ahora, si usted prestó atención en esta lectura, esta alabanza, este reconocimiento, se basa en la bendición que María iba a tener de dar a luz al Mesías. No en ella, ¿me explico? No se basaba en ninguna gloria inherente a María. De hecho, después de esto, María pronuncia un canto de alabanza al Señor.
exaltando su misericordia, fidelidad y su atención a aquellos de humilde condición. Miren cómo responde María en el verso 46. Oh, cuánto alaba mi alma al Señor, cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, pues se fijó en su humilde sierva, y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita. Pues el poderoso es santo y ha hecho grandes cosas por mí. Él muestra misericordia de generación en generación a todos los que le temen. Su brazo poderoso ha hecho cosas tremendas. Dispersó a los orgullosos y a los altaneros. A príncipes derrocó de sus tronos y exaltó a los humildes. Al hambriento llenó de cosas buenas y a los ricos despidió con las manos vacías. Ayudó a su siervo de Israel y no se olvidó de ser misericordioso, pues le prometió a nuestros antepasados, a Abraham y a sus descendientes para siempre. Oiga, cuando yo leo esto me queda muy claro que María misma se reconoce primero como una sierva de Dios, ¿no es cierto? Nunca se pone al nivel ni de Dios ni de Jesús. Y de hecho ella estalla en alabanza ante su Señor y su Dios. Ahora, si continuamos leyendo la Biblia, nosotros nos podemos dar cuenta que María también estaba con los apóstoles, por ejemplo, el día del Pentecostés. En el libro de Hechos se nos describe de esa forma. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración, junto con María, la madre de Jesús, y varias mujeres más, y los hermanos de Jesús. Ahora, María permaneció al lado de los discípulos de Cristo. Sin embargo, a María nunca más se le vuelve a mencionar después del capítulo 1 del libro de los Hechos. Y yo creo que esto también para nosotros como lectores de la Biblia es muy significativo, porque aquí acaba la participación de María como tal en las Escrituras. Los apóstoles ya no le dieron a María un lugar prominente, ¿me explico? Ya nos enseñaba nada más de María que lo que se escribió en los evangelios. La muerte de María no se registra en la Biblia, como tampoco se registró la muerte de José. Es decir, ya no fue tan importante. No se nos dice absolutamente nada de que María hubiera ascendido al cielo, ¿no?, o tenido un papel de exaltación delante de Dios. Como madre terrenal de Jesús, seguro que María fue muy respetada. Incluso, hermanos, yo me atrevo a decir que por nosotros tiene que ser respetada e incluso admirada. Pero definitivamente no es digna ni de nuestra reverencia, ni mucho menos de nuestra adoración. La Biblia en ninguna parte indica que María pueda escuchar nuestras oraciones. La Biblia en ninguna parte indica que María pueda mediar por nosotros con Dios. Jesús es nuestro único abogado y mediador en el cielo. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Eso es lo que le escribe Pablo a Timoteo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay razón por la que como hijos de Dios nosotros le tengamos que pedir a María que interceda delante de nosotros. La Biblia no enseña eso. Si se le ofrece o se le ofreciera adoración, devoción u oraciones, yo estoy seguro de que la misma María respondería igual que hicieron los ángeles: adoren a Dios, no a mí. Así es como lo enseña Apocalipsis, ¿no? Entonces me postré a sus pies para adorarlo, pero me dijo: no me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios como tú y tus hermanos que han dado testimonio de su fe en Jesús. Adora únicamente a Dios, porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. Apocalipsis 19:10. Los mismos ángeles rechazaron
que se les alabara, que se les adorara, que alguien se inclinara, que alguien los venerara. María misma nos da ejemplo de esto diciendo y dirigiendo su adoración, devoción y alabanza solamente a Dios. Otra vez, ¿qué es lo que dice el Evangelio? Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me han hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Mis amados hermanos, en ningún lugar se nos ordena, ni siquiera se sugiere que a María se le tenga que reverenciar y mucho menos adorar. Ahora, muchos ven en este sentido a María como una intercesora, sacándolo precisamente del primer milagro que Jesús realizó. Usted recuerda cuál fue, ¿no? Padrino del pomo en las bodas de Canaán. ¿Y quién fue la que le pidió que les ayudara? Entonces ya ahí dicen, ¿ves? Si María le pide algo, Jesús lo hace. Por eso es importante que nosotros le pidamos a María para que María interceda por nosotros. En realidad eso no funciona así. No, eso no funciona así. No hay lugar en la Biblia en donde se sugiera que esto era lo que el Señor quería. De hecho, después sí encontramos, como lo leí hace un momento con Pablo, en la primera epístola a Timoteo, que le deja muy claro que no hay mediador entre Dios y los hombres que solamente Jesucristo. Y es algo que debemos tener presente. Ahora, ojo hermanos, porque no se trata de que nosotros estemos queriéndole tirar a María, por lo menos no es mi intención. Porque si yo entiendo bien, la Biblia describe a María como una mujer de fe, como una mujer obediente. Y eso lo vemos en el capítulo 1 de Lucas, en el verso 38. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él, está hablando de Dios, haga conmigo como me has dicho. Miren, muchos creen que María fue una de las fuentes de Lucas para escribir su evangelio. Lucas registra la visita del ángel Gabriel a María diciéndole que ella daría a luz a un hijo y ese hijo sería el Salvador. María no estaba segura de cómo podía hacer esto ya que ella era virgen. Cuando Gabriel le dijo que el niño sería concebido por el Espíritu Santo, María respondió inmediatamente: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y la Biblia dice que el ángel se fue de su presencia. Cuando yo leo esto, hermano, veo la forma en la que María responde, me queda muy claro que María era una mujer de fe. Era una mujer dispuesta a someterse a la voluntad de Dios, aunque esto pudiera traerle muchos problemas. Porque socialmente lo que iba a pasar le iba a traer un montón de problemas, María iba a ser juzgada, iba a ser mal vista. Su reputación para muchos sería manchada. Si bien le iba, lo menos que iban a hacer era tomarla como una mentirosa. Pero muchos verían en ella quizá una fornicaria. Y muchos incluso pudiesen haber pedido matarla a pedradas por lo que habría hecho. Engañado a José para quedar embarazada antes de casarse oficialmente. Pero cuando ella escucha lo que el ángel le dice, a ella no le importó absolutamente nada de esto. Ella confiaba en Dios y le creyó al Señor. Y estuvo dispuesta a obedecerle. Sin lugar a dudas, es una mujer digna de nuestro respeto y nuestra admiración. Al describir los acontecimientos del nacimiento de Jesús
y la respuesta de los que escucharon el mensaje de los pastores sobre Jesús. Lucas describe, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Oigan, cuando José y María se presentaron con Jesús en el templo, Simeón reconoció que Jesús era el Salvador y él alabó a Dios. Y la Biblia dice que José y María se maravillaron de lo que Simeón había dicho. Y Simeón también le dijo a María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Lucas 2, versos 34 y 35. En otra ocasión en el templo, cuando Jesús tenía 12 años, ustedes recordarán cómo María estaba molesta porque Jesús se había quedado atrás, ¿se acuerdan? Sus padres habían ido a Nazaret y estaban angustiados buscándolo cuando lo encontraron en el templo. Y Jesús les dijo que era necesario que él estuviera en la casa de su padre, ¿no? Pero la Escritura dice que Jesús finalmente regresó a Nazaret con sus padres terrenales y se sometió a ellos. Pero lo interesante en esto es que la Biblia vuelve a decir que María guardaba todas estas cosas en su corazón. Hermanos, yo creo que criar a Jesús debió haber sido un esfuerzo desconcertante, ¿no es cierto? Ellos no fueron una familia común y corriente, pero también fue una situación llena de momentos preciosos, ¿no? Tal vez recuerdos más conmovedores, ¿no?, que se fueron convirtiendo en todavía más conmovedores en la medida en que María iba comprendiendo más a fondo quién era Jesús. Y cuando yo leo esto, creo que nosotros también podemos atesorar en nuestros corazones el conocimiento de Dios. Podemos recordar las maravillas y los milagros, las manifestaciones de amor que el Señor ha tenido para con nosotros. Fue María, hermanos, quien pidió la intervención de Jesús en las bodas de Caná, en donde, como dije hace un momento, realizó su primer milagro, convirtió el agua en vino. Y aunque Jesús al principio aparentemente rechazó pues la petición de ella, pues la Biblia dice que María instruyó a los sirvientes a hacer lo que él les dijera. Y más allá de que yo aquí vea cómo Jesús obedece a María, más bien tenemos que voltear a ver cómo María tenía fe y confiaba en que Jesús iba a hacer lo correcto, lo mejor. Luego en el ministerio público de Jesús, nosotros leemos que su familia se preocupó. Marcos en el capítulo 3, versos 20 y 21 dicen, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Cuando su familia llegó, Jesús proclamó que los que hacían la voluntad de Dios eran su familia. Si yo entiendo bien, los hermanos de Jesús no creían en él antes de la crucifixión. Incluso la Biblia describe que ellos llegaron a pensar que Jesús estaba loco, ¿no? Pero por lo menos 2 de ellos lo hicieron después. Y lo sabemos porque la Biblia describe que fueron líderes en la iglesia en Jerusalén. Y estamos hablando de Santiago y de Judas, que son también los autores de los libros del Nuevo Testamento que llevan sus nombres. Santiago, el hermano de Jesús, Judas también el hermano de Jesús. Ahora, durante toda la vida de Jesús, María parecía haber confiado en él. Ella estaba presente en la cruz cuando Jesús murió. Y yo creo que sin lugar a dudas ella estaba sintiendo precisamente esa espada que Simeón había profetizado que le atravesaría el alma.
Porque sí, estoy convencido que para ella no fue fácil ver a Jesucristo morir en la cruz del Calvario. Así que cuando yo leo esto, hermano, me queda muy claro que nosotros debiéramos tener una fe similar a la de María. Y tendríamos que estar siempre dispuestos a obedecer al Señor como María lo hizo. Porque María fue una mujer de fe y de obediencia a Dios. Ahora, concluyendo, mis amados hermanos, la Biblia es absolutamente clara al enseñar que solo debemos adorar a Jesús. Los únicos casos en que alguien más que Dios recibe adoración en la Biblia es cuando se habla de dioses falsos, los cuales son Satanás y sus demonios. Pero todos, absolutamente todos los seguidores del Dios, el Señor, todos rechazaron alguna muestra de adoración. Pedro y los apóstoles se negaron a ser adorados. Los ángeles se negaron a ser adorados o venerados. La respuesta fue siempre la misma: adoren a Dios, adoren a Dios. Muchas veces yo he escuchado decir, hermanos católicos, porque considero que algunos de ellos en verdad lo son nuestros hermanos en la fe, porque creen en Jesús. Pero muchas veces les he escuchado decir que ellos no adoran ni a María ni a los santos, sino que solamente los veneran. El asunto es que usar una palabra diferente no cambia la esencia de lo que realmente están haciendo. Una definición de venerar es respetar en sumo grado, o dice el diccionario, o dar culto. Dar culto. Y en ningún lugar en la Biblia se nos dice que nosotros le rindamos culto a nadie más que a Dios. No hay nada de malo en respetar a aquellos cristianos fieles que han vivido antes de nosotros. Hace falta leer Hebreos 11, ¿no? Ese lugar en que nosotros llamamos el salón de la fe, ¿no? No tiene nada de malo reconocer a aquellos hijos de Dios que a lo largo de la historia han sido obedientes. No tiene nada de malo reconocerlos, respetarlos e incluso buscar imitarlos. No hay nada de malo con honrar a María como la madre terrenal de Jesús, en reconocer que, como la Biblia dice, fue una mujer muy bendecida, muy favorecida por Dios. Pero al mismo tiempo no hay, hermano, no hay una sola instrucción en toda la Biblia que nos haga reverenciar a aquellos que han tenido la bendición incluso de ir al cielo. ¿Debemos seguir su ejemplo? Sí, pero nunca adorarlos, reverenciarlos o rendirles culto. Eso solo se lo damos a nuestro Señor, a nadie más. Ahora, algunos pensarán que la terminología no es lo importante, pero ya sea que la práctica sea descrita como adoración o veneración o cualquier otro término, hasta donde yo entiendo el problema es el mismo, hermanos. Cada vez que le atribuimos a alguien más algo que le pertenece solo a Dios, es idolatría. Es idolatría. Y en ninguna parte de la Biblia se nos enseña a reverenciar, a orar, a depender, ¿no?, a alguien que no sea Dios. Debemos adorar solamente a Dios. La gloria y la alabanza, la honra, solamente le pertenecen a Dios. Él es el único digno de merecer toda gloria, honra y poder. Solo Dios es merecedor de recibir nuestra reverencia, adoración y alabanza. Ahora, ojo, mis amados hermanos, porque dicho todo esto, yo tengo que aclarar que no se trata de atacar a nadie con lo que nosotros sabemos.
sino que se trata de compartir con amor lo que la Biblia dice. Escúcheme bien, hermano. Los católicos no son el enemigo. De verdad, yo lo veo así. Los católicos no son nuestros enemigos. Nosotros debemos compartir con ellos lo que sabemos que la Biblia dice, lo que enseña respecto a lo que creemos y lo que practicamos, pero todo siempre en un margen de amor y respeto. Creo que también es lamentable que como cristianos nos burlemos de lo que ellos creen, los ofendamos por lo que ellos creen. Eso no nos hace mejores cristianos, nos hace irrespetuosos y a veces hasta ignorantes. Porque lo que el Señor nos manda es a amar a nuestro prójimo, ¿no es cierto? Y no se trata de que aceptemos lo que ellos creen, pero aunque sabemos que lo que hacen no es correcto, no nos da derecho a ofenderlos o a burlarnos de ellos. Soy un convencido que si mostramos amor y respeto, es mucho más fácil que ellos nos escuchen. Y en algún momento el Espíritu de Dios pueda hablar a sus vidas a través de su palabra. Y entonces esto permita que ellos puedan abrirle el corazón al Señor. Y entender que mucho de lo que han creído a lo largo de toda su vida, más por tradición que por convicción, tiene que ser cambiado. Pero insisto, no es a través de burlas, no es a través de agresiones, ni presenciales ni en redes sociales, hermanos. Porque perdón, pero eso todavía se me hace más cobarde. Poner memes o cosas burlándonos de la fe o la creencia de los demás, eso no es de valientes, eso no es de caballeros, eso no es de un cristiano. Así que si bien nosotros no vamos hoy en día a la villita a cantar mañanitas ni nada por el estilo, yo creo que nuestro deber es orar por esas personas. Porque hermanos, fe tienen, pero tienen puesta su fe en alguien que no es Jesucristo. Y eso a nosotros nos debe de doler en lo profundo del corazón. Porque es gente que tiene necesidad de Dios y les han enseñado algo que la Biblia no dice. Y nuestro deber, al ser luz y ser sal, es poderles mostrar lo que la Biblia sí dice. Insisto, con nuestra forma de vivir, dando un testimonio fiel al predicar el Evangelio y haciéndolo todo con amor y respeto. Esto es lo que la Biblia dice de María. Y yo creo que es importante que nosotros lo sepamos, para que entonces sepamos cómo responder cuando nuestra fe sea cuestionada. Espero que con esto usted pueda tener bases suficientes para poder dar respuestas si le preguntan por qué usted hoy no le canta las mañanitas, por qué usted hoy no le lleva unas florecitas a la Virgen. Vamos a orar. Padre, quiero darte gracias porque más allá de aprender para demostrarles a otros lo que sabemos y lo equivocados que están, podemos aprender para convencernos de que no hay nadie más digno de ser alabado que nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a vivir de tal manera que con nuestro testimonio Jesucristo sea glorificado, sea honrado. Haznos sensibles para poder compartir el Evangelio y lo que la palabra dice con aquellos que en la práctica siguen, Señor, siendo idólatras, porque engañados con terminologías rinden adoración o reverencia, culto a alguien más que no es Dios. Ayúdanos a ser amorosos y respetuosos cuando compartamos la verdad de tu palabra
Y yo oro por toda esa gente que el día de hoy viene a expresar su gratitud, su fe. Permite que en algún momento ellos puedan conocer realmente a Cristo y sus vidas sean transformadas y su fe sea depositada sola y exclusivamente en Jesucristo. Te lo pido, Padre, en el poderoso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. No es casualidad que en los himnos navideños se hable tanto de la paz, hermanos, ¿no? El Señor vino a darnos eso, paz, tranquilidad, confianza, seguridad de que estamos poniendo nuestra esperanza en el lugar correcto. Vamos a cantar esta tarde, les voy a pedir el favor que se pongan de pie y entonemos Noche de Paz. Vamos a gozarnos en tener oportunidad de entonar estos himnos que solo suceden una vez al año, hermanos. Entonces, adoremos a nuestro Señor. Puede ocupar un momento su lugar y antes de concluir con nuestro culto de adoración al Señor, hay algunos avisos, hermanos, que creo que son importantes que tengamos presentes. Van a estar proyectados, pero póngame por favor mucha atención, porque seguimos invitándolos al culto de oración. Queremos renovar nuestros cultos de oración. Yo se lo voy a decir así de claro. Estamos trabajando para que a partir de enero esto pueda mejorar. Y creo que nosotros mismos, aún dirigiendo los cultos, no le hemos dado el valor y la importancia que este culto tiene. Y si quizá no lo hemos hecho de forma inmediata, yo se lo puedo asegurar, que la intención es que a partir de enero estos cultos estén acompañados de proyección del grupo, de tal forma que entendamos que el culto no es cualquier cosa, hermanos. Es un culto importante. El culto en donde podemos acercarnos a Dios.
orando e intercediendo por las necesidades de quienes nos rodean, no es cualquier cosa. Así que lo invitamos para que usted se organice, lo planee. Probablemente este año pues ya si se compliquen las cosas, pero vaya trabajando para que en enero usted pueda estar aquí el miércoles a las 7 de la tarde al culto de oración. Pensando en la escuela dominical, usted sabe que las clases comienzan a las 10 de la mañana y esto seguirá siendo así, pero este año las fechas, el 25 y el 1 caen en domingo. Y sabemos que pues son fechas de repente complicadas. Y algunos me decían, ¿y va a haber culto? Por supuesto que va a haber culto. Claro que va a haber culto. Y sí, yo sé que probablemente nos arriesguemos a que haya muy pocos. Yo esperaría que fuera al revés. Es lo que estamos celebrando, ¿no? Es lo que celebramos. Yo no sé si usted vea una celebración muy espiritual el 24 o el 25 y el 1 es parranda nacional nada más, pues yo le doy gracias a Dios porque acaba un año y empieza otro, ¿no? Pues qué mejor manera que hacerlo aquí. Pero esos 2 días, tanto el 25 como el 1, vamos a suspender clases de escuela dominical, pero sí va a haber culto. No hay actividad a las 10 de la mañana, pero sí hay actividad al mediodía. El horario sigue siendo exactamente el mismo. La reflexión de los viernes es suspendida hasta regresar en enero y ni siquiera el primer viernes porque cae el 6 de enero y ese día yo también juego con lo que me traen los Reyes Magos. Entonces el primer estudio de enero se dará hasta el 13, que es la siguiente semana. Y estoy sospechando que con los varones va a ser algo similar. Estas últimas semanas les he estado quedando mal, pero en verdad ha sido bien complicado, hermanos, por compromisos, por tareas. Todavía tengo hasta el 31 de diciembre para terminar una bola de tareas que tengo en la maestría, que en verdad me traen algo loco. Entonces, los varones estén atentos por allí, pero lo más seguro es que podamos también, les pida que me den un respiro estos jueves del resto de el año para poder concluir todo y en enero comenzar pues todo normal. Nuestra cena de Navidad, el culto especial de Navidad va a ser el viernes 23 de diciembre. ¿A qué hora? A las 7. Ese día, hermano, usted no se va a preocupar por traer nada ni por qué vamos a cenar. La iglesia va a preparar una cena. Creo que va a ser algo especial después de 2 años de no hacerlo. Y hoy vamos a poder tener la bendición de hacerlo. Así que haga planes, sí puede traer invitados, ¿no? La intención es que ese día celebremos y tengamos un culto especial en donde alabemos a Dios y reflexionemos en lo que vamos a celebrar al siguiente día. Así que aparte de verdad de esa fecha, creo que va a ser un culto muy lindo, viernes 23 en punto de las 7. Y ya dije que el culto ese día es normal al mediodía, el 25, pero lo que también estamos proponiendo es que el 25 pues se traiga el recalentado, hermanos, y comemos juntos aquí en la iglesia al terminar el culto. Pues a todos nos queda comida del 24, ¿no? De la cena. Si quiere usted participar de esto, puede hacerlo. Por supuesto que nadie está obligado. Yo sé que hay quien tiene compromisos también ese día, pero si quiere usted hacerlo y puede, pues tráigase el recalentado y quizá el 25 tengamos oportunidad de poder quedarnos a comer aquí juntos, ¿no? Los que así deseemos hacerlo. Y vaya también entonces apartando fecha, ya pensando en enero, para una pues primera lunada de oración. Queremos tener una lunada de oración el viernes 13 de enero de 8 de la noche a la medianoche. Es cortita, son solo 4 horas, de 8 a 12, el segundo viernes del año. Pero mire que le estamos avisando prácticamente con un mes de anticipación para que usted se organice. ¿Y qué es lo que hay que ir organizando? Quizá alguien diga, ¿cómo me gustaría ir? Pero después no tengo cómo regresarme y es hora cierra el metro. Bueno, si usted con tiempo nos avisa que quiere venir, pero que no tiene cómo regresarse, nosotros podemos organizarnos
para llevarlo después, para ver quién nos hace el favor y le hacemos de Uber o de Didi o de lo que quieran y los llevamos. Pero organicémonos, le estamos por eso avisando con tiempo, para que ese mero día no todo el mundo diga, es que yo no tengo, y después andemos ahí batallando y usted se enoje porque tiene que esperar a que vaya y venga el taxista. Nos organizamos y se puede hacer todo muy bien. Yo creo que hay hermanos que siempre están dispuestos a dar un aventón, ¿no? Y más en esa hora. Así que vaya planeándolo y apartando esa tarde, viernes 13 de enero del próximo año, de 8 a 12. ¿Sí? Va a ser una media lunada de oración. Y no dejemos, mis amados hermanos, de aportar en las despensas, ¿no? Hemos estado juntando algunas despensas, se ha tenido la bendición de poder otorgar esas despensas y creemos que ha sido de bendición para quienes las reciben. Participemos en esto. Recuerde que no es lo que le sobra, lo que ya caducó, va a caducar, es algo que Dios ponga en su corazón para compartir con quien tenga la necesidad. Así que tráigalo, no lo eche en saco roto, siempre en la entrada está la canastita para la despensa, así que compartamos todos para poder aportar y apoyar este ministerio. Pues vamos a orar, hermanos, para concluir con este culto. Después escucharemos el postludio y así habremos terminado. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloriosa presencia, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Bendito Dios, en esta tarde te agradecemos y te alabamos porque tú eres el único digno de recibir esta gloria y esta alabanza. Mi Dios, permite que como hijos tuyos demos testimonio de que solamente en Cristo hay salvación y vida eterna. Ayúdanos a respaldar nuestra fe con nuestro estilo de vida. Y que podamos, Señor, llegar a aquellos que aún no te conocen y siguen a veces atorados en tradiciones o en enseñanzas basados más en una tradición que en tu palabra. Permite, Dios, que seamos capaces, amorosos, respetuosos, sensibles al compartir con aquellos que aún no te conocen el Evangelio de Jesucristo. Bendice a mis hermanos, que sea una buena semana para cada uno de nosotros, que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión con tu Santo Espíritu sean con tu iglesia en el poderoso nombre de Jesús. Amén.